José Francisco Herrera, adelante. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar acá. Cortesía de la Fundación Fidel Castro, gracias a mi amigo Leonid Sabin, el cual es un gran intelectual y geopolítico ruso, y no solo de Rusia, sino del mundo, en el sentido que está proponiendo nuevo tipo de doctrina y desplazando ideas propias en el sector estratégico y geoestratégico, geopolítico a nivel mundial, creando doctrina diferente al paradigma científico occidental, estadounidense y anglosajón. Eso es muy importante, digo, que ocupamos realizar conocimientos epistémicos nuevos, diferentes a las estructuras dominantes imperialistas, que por medio del conocimiento establecen una hegemonía cultural. Igual, digamos, en esta actividad estamos proponiendo un nuevo tipo de iniciativa de conocimiento, creando conocimientos, creando sinergia y creando con ese tipo de conocimiento práctica política, praxis. Bueno, para entrar en materia, mi presentación va a constar de 5 puntos. Primero, ¿por qué Mesoamérica es importante en el Capitoloceno? Segundo, el desarrollo del imperialismo en Mesoamérica, la doctrina Marlborough y la lucha contra el narcotráfico. Tercero, la guerra híbrida contra Nicaragua y otros países de la región, por ejemplo, Venezuela. Cuarto, propuesta de un nuevo orden multipolar, salida a mediano y largo plazo. Y quinto, que esto me parece muy importante, ¿qué hacer después de las elecciones pasadas del 7 de noviembre en Nicaragua? Bueno, la ponencia se llama Lo que hay que saber de Mesoamérica, el imperialismo y el nuevo orden multipolar. Y voy a empezar con un exergo de Hugo Chávez Frías, llamado, bueno, dice así, en el 2016, la confrontación es entre la doctrina de Monroe y las ideas del libertador Simón Bolívar. Eso es una buena síntesis para capturar todo el sentir generacional, histórico, contextual, en sentido sociocultural, de lo que estamos sufriendo los pueblos de Hispanoamérica y América Latina respecto a Estados Unidos. Bueno, ¿por qué Mesoamérica es importante en el Capitoloceno? Vamos a hablar de 2 conceptos importantes. Primero, Mesoamérica como región y posteriormente el Capitoloceno en su fase de agotamiento de su estado senil. Una de las principales razones por las que Mesoamérica es importante en la región es, primero, que pertenece o hay que rastrear el sentido de que se le da a América Latina en la política exterior estadounidense. Se puede rastrear que a lo largo de la historia y fundación de Estados Unidos, Thomas Jefferson, junto a Benjamin Franklin, etcétera, fundadores como George Washington, planearon ejecutar medidas para desarrollar el expansionismo estadounidense, pero no pudieron debido a que primero Inglaterra era muy fuerte, después está Hispanoamérica con el arraigo español, tuvieron que esperar un proceso larguísimo para empezar a expandir sus planes imperialistas, empezando primero por la conquista de algunos territorios en México, comprando estados, algunos territorios europeos, comprando estados, Alaska, por ejemplo, Rusia, etcétera, se fueron expandiendo. Algunas de las medidas de Mesoamérica, o por qué es importante, más que todo es por los recursos, por ejemplo, el oro blanco como el litio, que se utiliza para generar baterías. Algunos países en la región tienen una reserva gigante de litio. También en 2025 el mayor productor de litio del mundo y baterías en el mundo, bueno, de baterías en el mundo va a ser Alemania, China, Japón y Francia. Este litio lo ocupan para desarrollar industria productiva en el sentido de las nuevas energías verdes, pongámoslo así, que va a ser la electricidad. También está Mesoamérica líquida, que es la guerra por el control del agua. En Costa Rica, por ejemplo, hay una zona azul en el mundo, que significa, la zona azul significa el lugar donde se desarrolla el margen de longevidad más alto en el mundo. Hay otras en Japón, en Dinamarca, etcétera, pero en Costa Rica hay una, y además que los yacimientos de agua se van a empezar a escasear en el mundo y se ocupa ese tipo de agua.
sin este tipo de recursos, litio, agua, petróleo, gas natural, por ejemplo, Venezuela tiene unas grandes reservas de gas natural del mundo. También está en Venezuela la producción de petróleo es altísima. Hay reservas en toda Centroamérica de petróleo, en Costa Rica, en Nicaragua. La diversidad en Mesoamérica es abundante en el sentido, digamos, del concepto de vida, del BIOS. No solo el desarrollo de la población en sí, que es importante, y aún así tenemos una falencia. Por ejemplo, en la Patagonia es una población súper rica en recursos naturales, pero demográficamente no está tan desarrollada en el sentido de que por cantidad de población, por metros cuadrados o kilómetros cuadrados, no está poblada. Eso es una vacante o es una debilidad en el sentido geopolítico, ya que no se puede desarrollar o implementar una defensa nacional, sino que se desplaza la población a centros urbanos y dejan desprotegidos las zonas importantes en nacimientos de hidrocarburos, de agua, de minerales, de animales, bovinos, etcétera, permitiendo al imperialismo y a agentes extranjeros comprar por medio de subsidios, por medio de ONGs, por medio de empresas, no solo en los territorios, sino también construir empresas y desarrollar y exportar la materia prima que hay en esos territorios. También el espacio geoestratégico o astroestratégico, en el sentido de que Mesoamérica, Ecuador, es una de las bases fundamentales para el desarrollo aeroespacial, que es los puntos idóneos donde se pueden desarrollar proyectiles o naves espaciales, que es el punto óptimo para que hagan despliegue en el espacio. Bueno, eso es más que todo es el punto inicial de por qué la importancia de Mesoamérica, ¿verdad? Muchos de estos datos fueron extraídos de la tesis doctoral de Brian González, que es un estimado amigo mío, entrañable amigo mío, que lo estimo mucho, y que la tesis doctoral es abismal, la publicó el año pasado, y bueno, ahora él plantea un término en el cual el imperialismo se desarrolla en el mundo y produce un colapso mundial. Este colapso mundial, él lo denomina el plutoceno. El plutoceno, digamos, es la división de los ricos y los pobres, que viene de Pluto, el dios Pluto, donde se genera una división entre la riqueza. En este caso yo no comparto ese concepto, yo comparto el concepto de capitaloceno, en el sentido que el problema del mundo es el capitalismo como tal, como modelo productivo, extractor y explotador de recursos naturales, y no solo de recursos naturales, sino que no permite el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo del ser humano como tal. ¿Por qué? Bueno, en ese sentido, Marx, que es uno de los máximos estudiosos del capitalismo y hace exégesis del mismo y lo estudia en general, propone no solo el desarrollo de un modelo económico, no solo el desarrollo histórico, no solo la sociología del capitalismo, sino que descubre por medio de Hegel, el filósofo alemán, el término enajenación. Enajenación significa introyectar el extranjero en uno mismo. Bueno, Marx se carteaba con Freud y le propuso a Freud que desarrollara el término de enajenación. Freud desarrolló el término de enajenación y nació el término del inconsciente. Gracias, bueno, se basó mucho en el desarrollo de Franz Ventrano, que era el maestro de Freud, de la tesis doctoral, y en general Franz Ventrano fue un especialista y vio nacer, digamos, o impulsó por lo menos la psicología gestal, la fenomenología de Husserl, etcétera. Pero para centrarnos más en el tema, la enajenación nos permite ver cómo el capitaloceno destruye las fuerzas productivas enajenas al ser humano para que se encamine como un borrego a seguir produciendo sin reflexionar, sin problematizar lo que sucede. Entonces vemos muchos jóvenes que crecen, no se cuestionan el mundo y se acoplan a un modelo hecho para las grandes empresas y grandes imperialismos. En este sentido, podemos definir imperialismo, para seguir con el segundo punto, según Lenin, en imperialismo es la fase superior del capitalismo, como el imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo de dominación de los monopolios y el capital financiero.
ha adquirido señalado importancia en la exportación de capitales. Ha empezado el reparto del mundo por struts internacionales, ha determinado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes. Como podemos notar, el capital financiero se desplaza, un capital muerto que por medio de solo la especulación financiera genera dinero. Es decir, no hay intermediario del trabajo humano, sino que es grandes arrendatarios que por medio de la riqueza la ponen a producir sin necesidad de intervención humana. Solo acumulan, explotan e invierten el capital que ya han tenido siempre. Para seguir, okay, ¿cuántos minutos me quedan? Quedan como 10 minutos. Está bien. Bueno, para seguir, existe una guerra híbrida en Nicaragua debido a que estos recursos naturales, como explicaba en Mesoamérica, esta crisis del capitalismo en el Capitoloceno, que es tan profunda, la huella del ser humano, la huella del capitalismo, que ha generado una etapa geológica en la historia de la humanidad y en la historia de la Tierra. Y es esta necesidad de implementar, de desarrollar el imperialismo en la región por medio de la doctrina Monroe, es no solo una necesidad económica para sobrevivir el imperialismo en una futura guerra, sino que es vital para el desarrollo de la humanidad. Se están implementando el control masivo de la población por medio de la biopolítica, la necropolítica. En este proceso se empieza con Nicaragua, que ha sido un proceso revolucionario a lo largo de la historia de la humanidad en Centroamérica, que sin él no se podría explicar la revolución cubana, sin él no se podría explicar la revolución venezolana, en general no se podría explicar muchos factores revolucionarios en la región. De ahí la importancia de optar la revolución nicaragüense. Por ejemplo, cuando Haití se independizó de Francia, Francia le cobró todo a mando poder a Haití, lo cooptó, lo empobreció, no le permitió desarrollar la igualdad, libertad y fraternidad que proponían los franceses. Al contrario, cuando los haitianos decidieron implementar ese tipo de ideología que tenían sus padres, dijeron, no, eso no lo podemos permitir. Entonces vemos que la ideología es importante, pero el espacio-tiempo donde se aplica es donde es más importante, donde no se debe permitir desarrollarse. En ese sentido, cuando la doctrina Monroe dice América para los americanos, es que no se permite desarrollar ese tipo de pensamiento emancipatorio, ese principio internacional de autonomía de los pueblos y soberanía nacional, no se les permite. Entonces, cuando un proceso revolucionario como el nicaragüense empieza a desarrollarse, empieza a sufrir guerras híbridas. ¿En qué sentido guerras híbridas? Guerras civiles, se empiezan a financiar ONGs para financiar grupos armados, y no solo grupos armados, sino grupos, movimientos populares, para desarrollar el término que se acuñó guarimbas en Venezuela, que son focos que se desarrollan para hacer disturbios, para generar una visión a nivel mundial, donde se puede decir que hay una crisis en el país debido a estas manifestaciones, pero al contrario, estas manifestaciones son producto de agentes externos para colocar una mala visión de los países, en este caso Nicaragua. Y así pasó en el 2018, y así pasa en Venezuela, y así pasó en Cuba. Esto genera una hegemonía cultural en el sentido de que por medio de estas bases, de estos hechos, se ha propaganda en los grandes medios de comunicación a nivel mundial para generar una guerra cognitiva, una guerra psicológica. En este sentido, no solo se desplaza el pensamiento autóctono de identidad de arraigo, de que somos pacíficos, sino que se empieza a implementar un sentido destructor de nuestra nacionalidad. Es decir, el nicaragüense es malo porque es dañino, porque salió a manifestarse violentamente por medio de unos grupos financiados externamente. ¿Me entiendes? Es una contradicción grandísima y la verdad es una gran injusticia con los pueblos latinoamericanos que no son así. Luego, para desarrollar los últimos dos ejes y la importancia otra vez más de Nicaragua y de la región mesoamericana, son los grandes espacios, los big space en geopolítica, que le llamamos las nuevas fronteras
y los nuevos desarrollos en el nuevo orden multipolar. Centroamérica es un núcleo de un big space, en el sentido de que se puede desarrollar un mercado de comercio internacional, se puede desarrollar por medio de factores en comunes, un etos criollo, por ejemplo, el lenguaje español, bueno, el castellano, por medio de la espiritualidad, el cristianismo, en su sentido católico, angélico, etcétera. Somos creyentes, en su sentido mestizo, por ejemplo, yo soy mestizo y todos somos mestizos. En el sentido cultural, tenemos arraigo ancestral de los pueblos originarios. Todo este tipo de factores nos unen como un big space, como una civilización iberoamericana. En ese sentido, tenemos una posición prestigiosa y podemos articularnos para mover nuestro mercado financiero, nuestro mercado primario, secundario, terciario, nuestro poder en general de articulación a nivel sociocultural para desarrollarnos e insertarnos en el mundo globalizado, en el mundo donde ocupamos entrar para llegar a ser un país desarrollado, y no solo desarrollando infraestructura, sino desarrollado en el sentido de que la persona sea o se le cumpla a cada quien su necesidad, según a cada quien su capacidad. Y para ir terminando, ¿qué hacer en las elecciones pasadas del 7 de noviembre? ¿Qué hacer después de eso? Ok, yo tengo algunos factores debido al estudio que he hecho en estos días, gracias a la Fundación Fidel Castro, que me parece que es importante desarrollar estos conceptos, fomentar el desarrollo de la tecnología y las telecomunicaciones inteligentes y software libre. En este sentido, las tecnologías es de fundamental importancia, por ejemplo, Telesur, Cuba de Combate, Geopolítica RU, RT en español, Hispan TV. Ese tipo de cadenas televisivas no solo nos permiten desarrollar una nueva visión, un nuevo paradigma ante el imperialismo como CNN, Deutsche Welle. En general, los medios nacionales colocan en sí una visión de las élites dominantes en contra de su población. Entonces se ocupa de desarrollar medios alternativos para hacer disenso y contrarrestar ideas, para que las personas no sean manipuladas, sino al contrario, que las personas por medio de mecanismos alternativos de información, por medio de la crítica, generen su pensamiento propio. Esto es importantísimo. No es adoctrinamiento en el sentido de que se piensa que sí, que leyó Telesur, sí, que leyó Hispan TV, sí, que está siguiendo Russia Today. No, sino es el sentido de generar conciencia. Conciencia no es en el sentido peyorativo que usted tiene conciencia y aquel no, por lo tanto que tiene conciencia es más valioso. No, hay una ecología de saberes según Doctor Asos Santos, sino en el sentido de que hay conocimiento necesario para desarrollar la vida en el ser humano. Por ejemplo, cómo cultivar la tierra. ¿Ves? Si no se aprende a cultivar sin agroquímicos, podemos dañar la tierra a largo plazo, es una tierra muerta. Eso es un factor que se empieza a implementar por medio de la sinergia, y este es el segundo punto, de las economías locales, por medio del desarrollo del avance técnico, científico, de las universidades. Tienen que hacer sinergia para desarrollar el modelo productivo nicaragüense y en la región en general. También, y por eso termino, se necesita fomentar, debido a que la economía social, que es una economía que ha sido muy golpeada a lo largo del tiempo, debido a la gran industria, debido a que el campesino tiene que migrar a la urbe, tiene que migrar a buscar empleo porque la tierra es difícil para vivir si no se tienen los grandes terratenientes y los grandes productores ganaderos. Están supeditados a una pobreza cíclica de generación en generación donde no se pueden desarrollar. En este caso, se ocupa una banca nacional y una banca de desarrollo donde genere capital semilla. Este capital semilla implemente un emprendedor. Este emprendedor puede desarrollar una clase media. Una clase media se genera una producción de economía super mayor, en el sentido de que hay mayor capacidad adquisitiva en los mercados y un flujo de capital en el país en general. Esto es uno de los factores que hay que empezar a desarrollar en Nicaragua para empezar a desarrollar una clase media.
más robusta, más fuerte, en el sentido de que permita desarrollar un proyecto sostenible a largo plazo para que Nicaragua sea un país desarrollado, no solo en este proceso de infraestructura que es hermoso, como puede ver en la avenida Simón Bolívar y en el puerto Salvador Allende, sino que desarrollarse en todo el país, en todas las áreas de desarrollo, economía, turismo, etcétera. Y a este banca de desarrollo y banca social, permitirle a los emprendedores una protección. Esta protección tiene que ser un cubo de emprendedores, una cuba de pymes, donde haya un colocamiento de empresas, de estas pequeñas empresas, en una zona franca que le permita una exoneración de agua, de luz, de internet, de renta, una asesoría legal, una asesoría técnica, un proceso que se le proteja durante 3 años, que cuando salga esos 3 años se le implemente un encadenamiento productivo. Por ejemplo, si yo tengo una productora de chips como Intel, que venga a desarrollar la industria, que es buenísimo para Nicaragua, que vengan los entes transnacionales e invertir en Nicaragua, e invertir en el desarrollo, también generar una sinergia y un encadenamiento productivo con el pequeño productor nicaragüense. Por ejemplo, que ocupa las grandes industrias, plástico, por ejemplo, para producir los chips, ocupa metal para producir chips, ocupa aluminio para producir chips. Ok, eso se lo puede dar la industria nicaragüense, el pequeño pyme se puede anclar con esa transnacional y así crecer ambos en conjunto. No estamos en contra del desarrollo de los ricos contra pobres, sino estamos a favor de que los dos crezcan. Y bueno, eso sería más que todo mi intervención. Muchas gracias,